queremos propiciar es que en Argentina tenemos, como sucede ya a nivel global, dos modelos en pugna, ¿no? Por un lado tenemos un modelo agroindustrial dominante, fuertemente globalizado, cuyas características vamos a tratar de desentrañar colectivamente, y ese modelo agroindustrial dominante choca frontalmente con ese otro modelo verdaderamente alimentario que estamos soñando, que estamos queriendo construir en los territorios, basado justamente en la agroecología de base campesina hacia la soberanía alimentaria. Entonces, en primer lugar, querría que tratemos de pensar de qué hablamos cuando hablamos del modelo agroindustrial dominante. Por un lado, estamos hablando de un modelo basado en los agronegocios, basado sobre todo en la producción de algunos pocos commodities que miran centralmente a la exportación, ¿sí? Esa es la primera nota, rasgo característico de este modelo agroindustrial dominante, que después en los distintos territorios puede tener distintas expresiones, pero que en líneas generales prioriza la producción destinada a la exportación de unos pocos commodities. Al mismo tiempo eso lo hace recurriendo a un llamado paquete tecnológico donde priman los organismos genéticamente modificados, los transgénicos, los agrotóxicos y los fertilizantes sintéticos. Y en segundo lugar tenemos que la distribución en ese modelo agroindustrial dominante está fuertemente concentrada, tenemos muy pocos actores que median entre los productores y los consumidores, que son los que ejercen el mayor poder dentro de la cadena agroalimentaria y en el que priman particularmente los hipermercados y los supermercados, que son los que monopolizan u oligopolizan esa distribución alimentaria. Y en tercer lugar, como decía la secretaria, en este modelo agroindustrial dominante, la alimentación circula como una mercancía más, librada a los juegos de la oferta y la demanda en esta economía de mercado capitalista en la que vivimos. Cuando hablamos de soberanía alimentaria, justamente estamos hablando de un modelo que choca frontalmente, que es superador, que es antitético y que es revolucionario de este modelo agroindustrial dominante. Entonces, frente a ese modo dominante, hegemónico de producción, la soberanía alimentaria tiene una propuesta. Frente a ese modo dominante de distribución, la soberanía alimentaria tiene una propuesta. Y frente a ese modo de circulación de la alimentación como mera mercancía, la soberanía alimentaria también tiene una propuesta. Ahora, vamos a pensar un poquito cómo opera ese modelo que, como dijimos, es fuertemente globalizado en nuestros territorios, en nuestro país. Claramente, nosotros tenemos un modelo agroindustrial dominante que descansa en un monocultivo estrella. ¿Cuál es? La soja, que hoy ocupa el 60% de la superficie cultivada en nuestro país, ¿no? Que tuvo su desembarco en un origen concreto, que es el año 1996. Si nosotros sacamos una fotografía de lo que era el campo argentino en 1996, veíamos que la soja ocupaba entre el 5 y el 8% de la superficie cultivada y hoy estamos hablando del 60%. Ese pasaje de un cultivo por entonces marginal a pasar a ser el monocultivo estrella del modelo productivo es el proceso que conocemos como sojización, ¿no? Entonces tenemos un modelo industrial dominante basado en los monocultivos que están destinados a la exportación, porque no es que esa soja se planta en nuestros territorios para satisfacer, atender a nuestras necesidades alimentarias, sino que en un 98% está destinada a la exportación para engordar los ganados de otros mercados, particularmente los ganados porcinos en China, y también para llenar los tanques de nafta a través de los agrocombustibles. El 25% de toda la producción que tiene nuestro país tiene por objeto no alimentar a nadie, sino llenar a tanques de nafta. En esto que una compañera de la cátedra, Claudia Nigro, llama la energía del hambre, ¿no? De la promoción de los agrocombustibles, porque estamos destinando tierras o cultivos que bien podrían estar destinados a satisfacer necesidades alimentarias para llenar tanques de nafta. En segundo lugar, ese paquete de monocultivos, si a eso le agregamos el algodón y le agregamos el maíz, estamos hablando ya del 80% de toda la superficie cultivada del país destinada a tan solo estos tres cultivos. Tienen una característica en común, y es que son transgénicos. Ahora, ¿son transgénicos para qué? Supuestamente para ser tolerantes al cambio climático, para mejorar la capacidad nutricional de los cultivos, para ser resilientes a la sequía o a las inundaciones. No. Han sido modificados genéticamente por transgénesis para ser tolerantes o resistentes a la aplicación de agrotóxicos.
Y esto es muy importante que podamos desentrañar en qué consiste la tecnología que ocupa hoy el 80% de nuestra superficie cultivada. Argentina es el tercer país productor mundial de transgénicos, después de Estados Unidos y después de Brasil. Tenemos actualmente 60 eventos transgénicos aprobados a día de hoy, de los cuales 54 justamente han sido diseñados para ser tolerantes o resistentes a la aplicación de distintos agrotóxicos. Esto es lo que se llama paquete tecnológico. Yo vendo la semilla y vendo el agrotóxico que va necesariamente con esa semilla. Si la transgénesis, la biotecnología nos quiere prometer que viene a ofrecer soluciones para la agricultura tendientes a legitimar un poco su práctica, pero al final de cuentas, detrás de eso tenemos el negocio de las grandes empresas químicas que quieren vender ese paquete. Quieren vender la semilla, pero quieren vender el veneno que va necesariamente acompañado a esa semilla. 60 eventos transgénicos, el 100% de la soja de nuestro país es transgénica, tolerante o resistente en principio al glifosato, ese herbicida no selectivo llamado glifosato. El 96% del maíz en nuestro país es transgénico y el 100% del algodón en nuestro país es transgénico. También tenemos un evento de alfalfa tolerante al glifosato aprobado recientemente. Tenemos 2 variedades de papa también transgénicas. Y como ustedes bien saben, hay una polémica alrededor de la posible aprobación del trigo transgénico en nuestro país que al día de hoy no tiene aprobación comercial. Es decir, un modelo productivo basado en monocultivos transgénicos diseñados justamente para ser tolerantes a la aplicación de los agrotóxicos. Y cuando llegaron estas semillas transgénicas en el año 96, venían con 2 promesas bajo el brazo. La primera, que venían a erradicar el hambre del mundo, ¿no? Sumado un poco al discurso de la llamada Revolución Verde que venía desde los años 60 a través de otros mejoramientos vegetales, pero nuevamente era necesario supuestamente incorporar estas tecnologías para acabar con el hambre en el mundo. Y la segunda promesa que traía bajo el brazo era que iba a reducir el uso de los agrotóxicos porque solamente iba a ser necesario utilizar ese herbicida glifosato a la hora de plantar la soja. Bueno, a 23 años de este desembarco, ¿pudieron cumplir con sus promesas? La primera, acabar con el hambre del mundo. El hambre del mundo no solamente no ha disminuido, sino que ha aumentado. O sea, la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, viene denunciando cómo sistemáticamente en los últimos años el hambre viene aumentando y hoy afecta a 821 millones de personas en todo el mundo. Entonces, si venían supuestamente a erradicar el hambre del mundo, no lo lograron y fracasaron en esa promesa. Y la segunda, ni que hablar. Venían a decir que iban a reducir el uso de los agrotóxicos. ¿Ustedes tienen idea qué cantidad de agrotóxicos, cómo ha aumentado la cantidad de agrotóxicos desde 1996 hasta ahora en nuestro país? ¿Tienen una idea de una dimensión? Un 1400%. Ha aumentado desde 1996 hasta la actualidad. 1400%. Hoy estamos usando más de 500 millones de litros de agrotóxicos por año en nuestro país. Esto nos ubica en el triste privilegio de ser el país que más agrotóxicos por persona usa en el mundo. ¿Sí? Porque el que más usa es Brasil, pero dividido por la cantidad de población, per cápita, por cabeza, por persona, somos el país que tiene ese triste privilegio. ¿Solamente del glifosato? No, el glifosato es importante que lo problematicemos porque es el herbicida más usado a nivel mundial y en nuestro país no es una excepción. Es la base del modelo porque gran parte de los eventos transgénicos han sido diseñados justamente para tolerar la aplicación del glifosato y representa probablemente el mayor escándalo sanitario de los últimos tiempos. Porque cuando fue introducido el glifosato allá por los años 70, fue introducido por una connivencia entre la empresa Monsanto con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la EPA, como de baja toxicidad, fue clasificado en todo el mundo como de banda verde y hasta nos prometían que era biodegradable, que tenía contacto con el suelo y se evaporaba, ¿sí? Toda la evidencia científica, y acá no hay 2 bibliotecas, acá lo que hay es ciencia digna y del otro lado marketing corporativo que viene a lavar la imagen de la empresa, pero la ciencia digna, ¿no?, recopilada por compañeros de nuestro país en esa antología toxicológica del glifosato que ya reúne más de 1.300 trabajos sobre la toxicidad solamente de ese ingrediente activo, solamente del glifosato, revela, entre otras cosas, que es un probable cancerígeno, el producto más usado en nuestro país a nivel global,
ubicuo, tan ubicuo que está presente en los cuerpos prácticamente de toda la humanidad, de los 7.500 millones de personas que somos, ese producto tan ubicuo que se vendió como biodegradable, que se vendió como inocuo, es un probable cancerígeno. Y la Organización Mundial de la Salud, después de revisar toda la literatura global alrededor de este tema, dijo que era efectivamente un probable cancerígeno para los seres humanos. Y no solamente es cancerígeno, esto está dando lugar